¿Ustedes alguna vez en la vida han sentido esta necesidad de cambiar, de transformarnos, de pasar de una condición a otra condición? Los seres humanos cambiamos y nos transformamos a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando somos madres y una serie de emociones, sentimientos después del parto viene a nuestra vida y nos hace experimentar cambios importantes. Tener un hijo, una nueva responsabilidad, pero además también un don divino y la belleza de poder educarlo. También en la adolescencia, por ejemplo, cuando sometidos a una serie de nuevas experiencias, también cambia nuestro cerebro, hacemos nuevas conexiones y somos capaces de enfrentarnos a nuevos retos en la vida. De esta misma manera cambian los sistemas educativos. Eso que tradicionalmente llamamos las reformas y que sobre todo responden a grandes cambios sociales y culturales de las diferentes épocas. En el año 2016, en Costa Rica, se aprueba una nueva política educativa, una política orientada hacia el desarrollo de habilidades que necesariamente está orientada hacia una transformación curricular. Un proceso muy importante en donde uno de los roles más importantes los funge la persona docente, esa persona encargada de gestar procesos de aprendizaje en el aula, de generar aprendizaje profundo, de enganchar y de comprometer a las personas estudiantes a aprender todos los días elementos nuevos que les permitan enfrentarse a problemas del mundo real y de la vida. En el año 2016, por un interés personal, desarrollé un proceso de investigación con docentes costarricenses a través de estudios de caso, donde uno de los elementos importantes a ser explorado fue el rol ideal de ser docente. Es decir, que es ser un muy buen docente en Costa Rica. Existe una línea de investigación relacionada con arquetipos docentes también en Turquía, donde, por ejemplo, investigadores como Demir en el año 2018 también le preguntó a un grupo de docentes cuál era su ideal de ser docente. Y este investigador, por ejemplo, descubrió que para un grupo de docentes en Turquía, ser un excelente docente significaba ser quien transmitía información o ser un constructor de contenido. Otros autores, como Demir y Esmalik, en el 2017 también en Turquía, por ejemplo, más bien identificaban que esos roles estaban relacionados más bien con ser artistas o ser también aprendices a lo largo de la vida. En el caso de esta investigación en Costa Rica, el grupo de docentes con el que yo trabajé más bien se orientó hacia arquetipos docentes relacionados con ser una persona que ama, ser una persona que cuida y ser una persona que protege. Y entonces orientaron todo ese ideal de ser un buen o una buena profesora hacia esa posibilidad de transmitir sentimientos y de preocuparse por sus personas estudiantes a nivel de sus condiciones más integrales. Estos elementos, por ejemplo, me permiten explicar cómo en un periodo como este, en donde hemos estado distantes de nuestras personas estudiantes por varios meses, sentimos esa necesidad de estar en contacto con nuestras personas estudiantes, saber si están bien y tener esas tendencias de hacernos el encargo de protegerlos y cuidarlos, aunque se encuentren en sus hogares. Y no estoy diciendo con esto que haya arquetipos que son positivos o negativos, pero sobre todo es importante reconocerlos para saber cómo nos enfrentamos a nuestra tarea de docencia y también cómo asumimos el trabajo que hacemos todos los días. Mi invitación el día de hoy es a asumir un arquetipo docente un poco diferente en el marco de esta transformación curricular que nos lleva hacia un horizonte diferente en términos de las expectativas de aprendizaje. Y este arquetipo docente es más bien orientado a ser quien dirige una orquesta. Un director de orquesta es esa persona que toma todas y cada uno de los talentos de una orquesta, de unos músicos, y a través de emociones y sentimientos convierte una melodía
en un producto maravilloso con el cual nosotros nos maravillamos cuando lo escuchamos. Ese director de orquesta conjuga su partitura, por ejemplo, en el caso de los docentes, su planeamiento didáctico, los talentos de los músicos, el ritmo, el tiempo, que permite generar un proceso de aprendizaje, en el caso de las aulas, que puede ser hoy por hoy mucho más interesante. Pero, ¿cómo podríamos empezar a encaminarnos? Pues algunas ideas quisiera compartir con ustedes hoy en el marco de cómo orientarnos a ese arquetipo docente más orientado a ser un director de orquesta. De primera entrada es importante tomar en consideración que el director de orquesta conoce de manera individual y también en su conjunto los diferentes músicos y los instrumentos que van a ser ejecutados. De manera que del mismo modo, la persona docente como el director de orquesta requiere conocer a sus estudiantes de manera individual, desde sus intereses, sus talentos, sus conocimientos y sobre todo el rol que pueden jugar en ese proceso musical que en el caso del aula es un proceso de aprendizaje que tiene que ser interesante, profundo y generar nuevas maneras de hacer en la vida a nuestras personas estudiantes. El otro elemento fundamental es la partitura, que en el caso de nuestras personas docentes significaría el planeamiento didáctico, ese producto elemental de la docencia en donde hacemos tangible lo que realmente es el centro de la ciencia educativa, la didáctica, las técnicas que hacen posible el aprendizaje, que puede ser personal y también puede estar inspirado en actividades que nos compartan otros docentes, pero que además debemos poder dar a conocer a nuestro grupo, de modo que ellos puedan conocer cuándo son sus entradas, con qué tipo de tono y también cuál es su rol en la orquestación de esa maravillosa melodía. Una tercera idea importante tiene que ver con el desarrollo de la autonomía. En el caso de las orquestas, el director o la directora de orquesta tiene un rol fundamental en el proceso de ensayo, pero a veces, en algunas ejecuciones finales de las orquestas, se podría prescindir de este rol, de manera que ya los ensayos y cada músico tiene claramente el proceso que va a desarrollar. Generar autonomía en un momento como este, responsabilidad como el proceso de aprendizaje es uno de los ejes fundamentales en el mundo de hoy y a nivel de los procesos educativos. Finalmente, una de las actividades más sofisticadas que hace el director de orquesta, marcar el acento dinámico. Y eso tiene que ver con regular la entrada, la velocidad y la fuerza con la que diferentes instrumentos entran para generar melodía. Eso que hace que veamos que el director de orquesta tenga movimientos y nos transmita esa pasión de orquestar a sus músicos. De la misma manera, las personas docentes tenemos que orquestar los ingresos, la voz, los momentos en que algunos de nuestros estudiantes, por sus talentos y capacidades, podrían tener un rol más protagónico y cuando algunos otros deberían tener un rol un poco más pasivo y después entrar cuando se requiera su participación. De modo que el aula y el grupo se convierta en una maravillosa orquesta donde todos tengan una participación fundamental de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus propios procesos de aprendizaje. Que la enseñanza sea una actividad de gozo, una actividad de felicidad que nos genere una serie de grandes resultados y sobre todo nos permita construir una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa y también mucho más feliz.